Queridos hermanos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a donde estés. Quiero compartir contigo, quiero seguir reflexionando este hermoso viaje del Papa Francisco. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un vivo en donde reflexionamos sobre las palabras del Papa a los jóvenes en Singapur, estas palabras que han generado tanta polémica, para algunas personas han generado escándalo, confusión. Sin embargo, me gustaría que podamos seguir profundizando, ya que hoy el Papa, en su audiencia general de los miércoles, nos sigue contando, ¿no?, un pequeño resumen de lo que significó, ese viaje apostólico. Y es importante que podamos entender bien estas palabras, porque cuando el Papa habló de que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, ¿sí?, no estaba diciendo, y esto lo volvemos a subrayar y a decir de manera incansable, porque es necesario que a todos nos quede claro de que el Papa en ningún momento dijo todas las religiones son iguales, sino todas las religiones son un camino, porque está en el hombre, en el ser humano, esa inclinación a religarse, ¿no?, a Dios, porque es imagen de Dios, somos imagen, o sea, cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dice el Génesis. Bueno, y tenemos en nosotros un deseo de Dios, ¿no? Hay un deseo de Dios legítimo, que está manifestado y se expresa en estas distintas religiones. Por supuesto que nosotros como católicos, como cristianos, creemos que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y en Él está la plenitud de la verdad. No tenemos ninguna duda, y el Papa en ningún momento puso en duda eso. En un momento el Papa habló de un solo Dios, ¿no?, de que existe un solo Dios, una única verdad. Pero vamos a reforzar esta idea leyendo un fragmento de un documento de Juan Pablo II del año 1979, que dice lo siguiente: por lo que se refiere a la religión, se trata ante todo de la religión como fenómeno universal, unido a la historia del hombre desde el principio, seguidamente de las diversas religiones no cristianas y finalmente del mismo cristianismo. Fenómeno universal, nos dice Juan Pablo II, ¿no? Unido a la historia del hombre que desde un comienzo busca a Dios, ¿no? Pero luego con el cristianismo, ¿sí? Dios se nos revela, ¿no? Dios nos muestra su rostro. Dios nos muestra ese rostro de Padre amoroso, de Padre misericordioso, que entrega a su Hijo único por amor a nosotros. Y si Dios no lo hubiese revelado, nosotros jamás hubiésemos podido alcanzar la comprensión de esa revelación. Jamás, ¿no? Entonces, esas religiones no cristianas que nacen antes de Cristo, en ese intento y en esa búsqueda por encontrar la verdad, ¿sí? Aunque desde la sola razón, nuestra razón está oscurecida, entenebrecida por el pecado, nunca lo iba a poder encontrar el hombre a Dios, ¿sí?, de una manera perfecta, de una manera plena, ¿no? Porque es Dios quien se revela al hombre. El misterio de Dios es mucho más grande y sobrepasa el entendimiento humano, ¿no? Pero entendiéndolo desde el punto de vista de esa búsqueda genuina en el hombre de Dios, ¿no? Seguidamente de las diversas religiones no cristianas y finalmente del mismo cristianismo. El documento conciliar dedicado a las religiones no cristianas está particularmente lleno de profunda estima por los grandes valores espirituales. Rescatamos aquí los grandes valores espirituales en la humanidad. Es más, por la primacía de lo que es espiritual y que en la vida de la humanidad encuentra su expresión en la religión y después en la moralidad que refleja en toda cultura. Lo espiritual encuentra su expresión, ¿no?, su máxima expresión, podríamos decir, en la religión, ¿no?, en ese deseo del hombre de religarse a Dios, ¿no? Justamente los padres de la Iglesia veían en las distintas religiones como otros tantos reflejos de una única verdad, como gérmenes del verbo, los cuales testimonian que aunque por diversos caminos está dirigida, sin embargo, en una única dirección, la más profunda aspiración del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda de Dios y al mismo tiempo en la búsqueda mediante la atención hacia Dios de la plena dimensión de la humanidad, es decir, el pleno sentido de la vida humana.
esta aspiración del hombre está dirigida, ¿no? Como dice Juan Pablo II, en una única dirección, ¿no? Son diversos caminos, pero tienen una única dirección. Esa búsqueda de Dios, ¿no? Genuina, honesta, auténtica, y que va dirigida al pleno sentido de la vida humana, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Muchas veces cuando las personas caen en ese vacío existencial, en ese sinsentido de la vida, es porque se han separado de alguna manera de esa búsqueda. O tal vez han desistido, ¿no? De esa búsqueda de la verdad. No encuentran ese sentido de su existencia. Porque se han alejado de Dios muchas veces, ¿no? El ateísmo lamentablemente ha traído estas consecuencias. Y bueno, y ahora sin más me voy a detener en algunos fragmentos solamente de lo que dijo el Papa Francisco, perdón, en la audiencia del día de hoy, ¿sí? Lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vayamos leyendo juntos. Y vayamos profundizando un poquito más a ver de qué se trata. Fíjense lo que nos va a decir el Santo Padre, ¿no? Vamos a buscar algunas ideas. Dice, va haciendo como una síntesis de lo que vivió en cada país, ¿no? En su visita a cada país. Dice, bueno, en primer lugar va a decir, se llama viaje apostólico porque no es un viaje de turismo, aclara, ¿no? El Papa no se va de turismo ni a hacer ni a entablar buenas relaciones sociales con los demás credos, ¿no? Siempre su finalidad es un viaje apostólico. Cuando hablamos de un viaje apostólico hablamos de un viaje de misión, un viaje que tiene como finalidad llevar a Cristo. Tiene como finalidad llevar a Cristo. Entonces, bueno, esto está muy bueno que lo haya dicho desde un comienzo el Papa, ¿no? Yo no fui de turismo, fui a llevar el Evangelio, un viaje apostólico, como apóstoles de Jesucristo, ¿no? Acá dice, es un viaje para llevar la palabra del Señor, para dar a conocer al Señor, dice el Papa, y también para conocer las almas de los pueblos. Y esto es muy hermoso, es como un poquito lo que hablábamos ayer en el vivo con Juan. Yo para poder llevar a Cristo a una cultura que es totalmente distinta a la mía, ¿sí? Tengo que tratar de primero conocer esa cultura, entender el idioma, entender las formas, las maneras, las costumbres y tratar de entablar una relación de cercanía, ¿no? De amistad, de confianza, que la otra persona pueda confiar en mí para que yo pueda darle a conocer ese tesoro que llevo en vasijas de barro que es Cristo. Dice el Papa, fue Pablo VI en 1970 el primer Papa que voló al encuentro del sol naciente, visitando largamente Filipinas y Australia, pero también haciendo escala en varios países asiáticos y en las islas Samoa. Y fue un viaje memorable, porque el primero en salir del Vaticano fue San Juan XXIII, que se fue en tren a Asís. Posteriormente, San Pablo VI hizo un viaje memorable. También en esto intenté seguir su ejemplo, dice el Papa, pero como tengo algunos años más que él, me limité a 4 países: Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Teniendo en cuenta la edad del Papa, ¿no? Él es una persona ya mayor que tiene sus problemas de salud y sin embargo está mostrando sinceramente una fortaleza espiritual y física muy grande, ¿no? Para la edad que él tiene, haciendo todos estos viajes que implican mucho sacrificio, ¿no? Doy gracias al Señor que me permitió hacer como Papa anciano lo que me hubiera gustado hacer como joven, dice el Papa, ¿no?
porque quería ir en misión allí, él quería misionar a esos lugares, ¿no? Fíjense que vuelve a recordar esta idea de que él no va de turismo, sino que va de misión. Y después va a decir el Papa, una primera reflexión que surge espontáneamente, va a decir el Papa, ¿no? Tras este viaje es que al pensar en la Iglesia todavía seguimos siendo demasiado eurocéntricos, o como se suele decir, occidentales. Pero en realidad la Iglesia es mucho más grande, ¿no? El Papa puede tener como una vista mucho más amplia de lo que es la Iglesia. Nosotros, cada uno vive en sus lugares, ¿no? En sus distintas idiosincrasias, distintas comunidades. Y bueno, de pronto tenemos una mirada muy occidental de lo que es la Iglesia. Pero el Papa puede ver a la Iglesia en su conjunto, ¿no? Con todas sus realidades, visitando también los países, ¿no? Y con otras culturas, ¿no? También visitando estos países asiáticos o de Oceanía, en donde los católicos son minoría, es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Dice, pero en realidad la Iglesia es mucho más grande que Roma y Europa, mucho más grande y permítanme decirlo, mucho más viva en esos países. Lo experimenté con emoción cuando conocí esas comunidades, escuchando los testimonios de sacerdotes, monjas, laicos, especialmente catequistas, dice el Papa. Los catequistas son los que llevan adelante la evangelización. Iglesias que no hacen proselitismo, sino que crecen por atracción, como decía sabiamente Benedicto XVI. Fíjense que el Papa vuelve a mencionar esta idea de que en estos países donde el catolicismo es minoría, sin embargo, hay una vivencia de la fe hay una iglesia muy viva, ¿no? Muy ardiente, muy llena de fervor apostólico y en donde tienen un gran protagonismo los catequistas, ¿no? Que llevan la palabra de Dios con amor y con atracción, porque la atracción nace de la conversión, ¿sí? Eh, esa evangelización por atracción se va a dar en la medida que nosotros, cada uno en particular, trabajemos en nuestra propia conversión y a partir de ahí seamos luz del mundo, como dice Jesús, ¿no? Que nuestra vida sea atractiva, ¿no? Que llame la atención nuestro testimonio de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra sonrisa, nuestro servicio. Todo eso es evangelización por atracción, ¿no? No es solamente hablar, predicar, sino que es todo el testimonio de nuestra persona, ¿no? Fíjense, acá nos va a dar algunos datos. En Indonesia los cristianos son aproximadamente el 10%, ¿no? Y los católicos el 3%, es decir, una minoría, fíjense. Por lo que encontré, pero lo que encontré, dice el Papa, fue una iglesia viva, dinámica, capaz de vivir y transmitir el Evangelio en un país que tiene una cultura muy noble, proclive a armonizar la diversidad y que al mismo tiempo cuenta con la mayor presencia de musulmanes del mundo. En este contexto tuve la confirmación de cómo la compasión, fíjense, esto es muy importante que lo que va a decir el Papa, dice, cómo la compasión es el camino por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo Salvador. ¿Cuál es el camino entonces, podríamos decir, en el día de hoy, 2024? Hoy, 2024, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en los ambientes donde te estás moviendo, en tu comunidad parroquial, no sé, en las labores que hagas por el bien de los demás, el testimonio de Cristo va a ser la compasión, ¿no? Es el camino por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo Salvador y encontrarse al mismo tiempo con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En cuanto a la compasión, no olvidemos las 3 características del Señor, ¿no? Cercanía, misericordia y compasión. Cercanía, misericordia y compasión. Dios es cercano, Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Si un cristiano no tiene compasión, no sirve para nada. Fe, fraternidad, compasión. Fue el lema de la visita a Indonesia. Con estas palabras el Evangelio entra cada día, concretamente en la vida de ese pueblo, acogiéndola y dándole la gracia de Jesús, muerto y resucitado. Estas palabras son como un puente, como el paso subterráneo que une la catedral de Yakarta con la mezquita más grande de Asia. Allí vi que la fraternidad es el futuro,
Es la respuesta de la anticivilidad a las tramas diabólicas del odio y de la guerra, también del sectarismo. Existe la hermandad, la fraternidad. Bueno, fíjense, aquí nos habla de que en Indonesia la mayoría de o sea, la mayor parte de la población es musulmana, ¿no? Y los católicos son un 3%, pero sin embargo, él puede ver en esa pequeña iglesia, pequeña como, digamos, en ese porcentaje pequeño de católicos que hay ahí, una iglesia viva, ¿no? Una iglesia en salida, ¿no? Puede ver esa belleza y esa es la mirada de Cristo para cada uno de nosotros. Nosotros nos vemos a nosotros mismos llenos de pecados, de miserias, de cosas por cambiar, y Cristo nos mira y ve nuestra belleza, ve aquellas cosas preciosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso es algo muy hermoso, ¿no? Porque significa que el Papa está mirando esos pueblos, esas realidades con la mirada de Cristo. Y está viendo cuál es el camino de la evangelización, cuál es el camino para llevar a Cristo. Cuando habla de fraternidad, no es una fraternidad como se la puede malinterpretar, ¿no? Muchas veces esta palabra se puede interpretar como algo, como un término progre incluso, ¿no? Desligado de nuestra fe católica. Él lo está usando en el sentido de fraterno, de hermano, ¿no? Somos hermanos en Cristo, somos hermanos hijos de un mismo Padre. Por eso desde este lugar, hoy el Espíritu Santo le pide a la Iglesia y a cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo místico de Cristo, que seamos hermanos unos con otros, que mostremos la compasión de Cristo, que mostremos la belleza de una iglesia en salida, que mostremos la belleza de una persona que vive su fe con radicalidad, pero desde la compasión. El mundo está demasiado herido, ¿no? Con tantas situaciones de guerra, con tantas situaciones de injusticias, con tanta violencia, con tanta deshumanización. El hombre está lejos del amor de Dios. Y cómo nosotros podemos ser testimonio vivo de Cristo en este mundo que parece tan, tan oscuro, tan perdido, ¿no? ¿Cómo podemos anunciar el Evangelio, ¿no? ¿De qué manera? Siendo esas semillas de compasión. Así como la Madre Teresa, fíjense, los animo a buscar un poco de cómo fue la vida de la Madre Teresa, ¿no? La Madre Teresa fue un testimonio vivo de este diálogo interreligioso cuando ella era compasiva con aquellos hermanos de la India, por ejemplo, que tenían otra cultura, otra religión, ¿no? Y ella muchas veces permitía que esa persona que ya estaba agonizando muera profesando su fe, respetando las creencias de esa persona. Entendía que era algo que esa persona había profesado toda su vida, ¿no? Y ese amor y ese respeto hacían que la Madre Teresa no forzara a nadie, ¿no? Por ejemplo, a bautizarse, a profesar la fe católica. La manera que ella tenía de anunciar el Evangelio y de comunicar a Cristo era a través de la compasión. Y entonces hoy el Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros como iglesia, nos pide que seamos signos de compasión, que seamos lumbreras de compasión, que seamos faros de misericordia en este mundo tan herido, ¿no? Y de esa manera vamos a practicar lo que es la evangelización por atracción. Va a ser atractivo nuestro testimonio de vida. Esa es la manera en que Cristo quiere que llamemos a los hombres a su amor. Esa es la manera. Tenemos que tratar de salir de nuestras estructuras tan cerradas y rígidas muchas veces, ¿no? Esas estructuras que no te dejan ver al otro como un hermano, sino como un enemigo. Encontré la belleza, dice el Papa, de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Un archipiélago que se extiende hacia la inmensidad del Océano Pacífico. Allí las diferentes etnias hablan más de 800 lenguas, un entorno ideal para que el Espíritu Santo, al que le gusta hacer resonar el mensaje del amor en la sinfonía de los lenguajes. No es uniformidad lo que hace el Espíritu Santo, es sinfonía, es armonía. Él es el patrón, Él es el jefe, ¿no?, de la armonía.
Y ahí también en Papúa Nueva Guinea, ¿no? En Oceanía. Aquí siguen siendo los catequistas los protagonistas, ¿no? De esa nueva evangelización. Los catequistas, qué importante, ¿no? Los catequistas en cada comunidad, en cada parroquia, siendo esos instrumentos del Señor para comunicar su palabra, ¿no? Esas manos extendidas de un sacerdote que por ahí no puede alcanzar muchos lugares porque están demasiado eh, comprometidos con sus ocupaciones también como sacerdotes, por supuesto, y por eso el Espíritu Santo suscita estos hermanos catequistas que eh, son instrumentos muy importantes, ¿no? En el cuerpo de Cristo para poder comunicar y anunciar la palabra de Dios, ¿no? Y enseñar. Sobre todo esto de la enseñanza, ¿no? Allí de manera especial los protagonistas, como dice acá, lo vuelvo a leer, fueron y siguen siendo los misioneros y los catequistas. Me alegró el corazón poder pasar algún tiempo con los misioneros y catequistas de hoy, y me conmovió escuchar las canciones y la música de los jóvenes. En ellos vi un futuro nuevo, sin violencia tribal, sin dependencias, sin colonialismo ideológico. Y económico, un futuro de fraternidad y de cuidado del maravilloso ambiente natural. Papúa Guinea puede ser un laboratorio de este modelo de desarrollo integral animado por la levadura del Evangelio. Fíjense que en todo momento el Papa habla de la levadura del Evangelio, de que él fue en un viaje apostólico, de que cómo tenemos que comunicar a Cristo, ¿no? ¿Cuáles son esas características o esas eh, maneras, ¿no? La fe, la fraternidad, la compasión, a través de la compasión, ¿no? Cercanía, misericordia y compasión, también nos va a decir. Son todas características de Cristo, del corazón de Jesús, ¿no? También me gustaría, dice el Papa, bueno, antes dice, porque no hay humanidad nueva sin hombres y mujeres nuevos, y esto solo los hace el Señor. Y también me gustaría mencionar mi visita a Banimo, donde los misioneros se encuentran entre la selva y el mar. Entran en la selva para buscar a las tribus más escondidas, un recuerdo precioso, este. Fíjense qué precioso todo lo que va diciendo, ¿no? Siempre está mencionando la idea de, por ejemplo, la levadura del Evangelio, ¿no? Y que estos hombres y mujeres nuevos solo los hace el Señor, solo Dios nos puede dar un nuevo corazón, ¿no? Y también me gustaría mencionar mi visita a Banimo, bueno, estos misioneros, ¿no? Que entran en la selva para buscar a las tribus más escondidas, para llevar el mensaje de Cristo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La fuerza de la promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la historia de Timor Oriental. Allí, la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, orientándolo siempre hacia la paz. La Iglesia, fíjese la presencia de la Iglesia, ¿no? Hacia la paz y hacia la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, sino, no, es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Por eso relancé la fructífera relación entre fe y cultura en la que ya se había centrado San Juan Pablo II en su visita. Juan Pablo II hablaba mucho de la cultura de la muerte, ¿no? La cultura de la vida, la cultura de la muerte. Bueno, hay que promover una cultura de la fe, ¿no? Una cultura de la vida, una cultura de Cristo. Hay que inculturar la fe y evangelizar las culturas, ¿no? La inculturización, lo que se llama la inculturización, fe y cultura. Pero sobre todo me impresionó la belleza de este pueblo, un pueblo probado pero alegre, un pueblo sabio en el sufrimiento, un pueblo que no solo genera muchos niños. Fíjense qué bonito esto porque significa que hay una apertura a la vida, lo cual es voluntad de Dios. Había un mar de niños, dice el Papa, tantos, sino que les enseña a sonreír. Nunca olvidaré la sonrisa de los niños de esta patria, ¿no? De esa patria, de esa región. Los niños de allí siempre sonríen y son muchos. Ese pueblo les enseña a sonreír
y esto es una garantía de futuro. En resumen, en Timor Oriental vi a la juventud de la Iglesia, familias, niños, jóvenes, muchos seminaristas y aspirantes a la vida consagrada. Fíjense qué precioso esto. Cómo el Espíritu Santo suscita las vocaciones en todas las partes del mundo, ¿sí? Quisiera decir sin exagerar que respiré aire de primavera. Qué bonito eso que dice el Papa. Dice, la última etapa de este viaje fue Singapur, que fue ahí donde tuvimos el encuentro con los jóvenes. Un país muy diferente de los otros tres, una ciudad-estado muy moderna, el polo económico y financiero de Asia, y no solo los cristianos allí son una minoría, pero siguen formando una iglesia viva comprometida a generar armonía y fraternidad entre las diferentes etnias, culturas y religiones. Incluso en la rica Singapur existen los pequeños que siguen el Evangelio y se convierten en sal y luz, testigos de una esperanza más grande de aquella que los beneficios económicos pueden garantizar. Quisiera dar gracias, dice el Papa, a estos pueblos que me han acogido con tanto calor, con tanto amor. Quiero dar las gracias a sus gobiernos que tanto han ayudado en esta visita para que pudiera realizarse de forma ordenada sin problemas. Doy las gracias a todos los que han colaborado en ello. Agradezco a Dios el don de este viaje y renuevo mi gratitud a todos ellos. Que Dios bendiga a los pueblos que he encontrado y los guíe por el camino de la paz y de la fraternidad. Bueno, ¿vieron qué bonito que está? Por eso es importante, queridos hermanos, que cada vez que escuchemos una crítica hacia el Santo Padre, o pongamos en duda sus palabras, o pongamos en duda la sana doctrina que él pueda estar enseñando, yo los invito a poder leer sus escritos, a poder profundizar y con el corazón abierto, tratando de entender qué es lo que quiere decir hoy el Espíritu Santo a la Iglesia y qué es lo que el Espíritu Santo hoy a nosotros, que somos parte de esa Iglesia, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, qué quiere soplar en cada uno de nuestros corazones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? Que tenemos la confianza y que deberíamos por lo menos tener esa confianza plena en que Cristo sostiene a la Iglesia, que la promesa de Cristo de que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo es una promesa infalible. Cristo está con nosotros, nos sostiene. Cristo está con la Iglesia, su cuerpo, ¿no? Su esposa amada. Dio la vida por la Iglesia y la sostiene y la guía hacia toda verdad en el Espíritu Santo. Y esa confianza es la que tenemos que tener. En esa confianza es donde tenemos que descansar, queridos hermanos. Descansamos en esa promesa de Cristo. Nosotros no, si lo tendríamos que razonar simplemente desde un punto de vista meramente humano, evidentemente podríamos poner en duda un montón de cosas, ¿no? Y desde nuestros razonamientos. Pero es Cristo quien nos habla, ¿no? Y tenemos que tener esa confianza plena de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia, sostiene a la Iglesia. Y en esa alegría y en esa gozosa esperanza, ¿no? En esa gozosa esperanza dejar de lado tantos miedos que tenemos, tantas dudas, ¿no? Que vienen a nuestro corazón, que nos generan angustia, que nos generan desazón de pensar de que estamos cayendo en el abismo, porque al fin y al cabo, en el fondo, aunque no lo pensemos así directamente, estamos dudando de las palabras de Cristo, ¿no? Entonces yo te invito a que puedas reflexionar y bueno, y leer estas palabras del Papa con detenimiento y sobre todo en oración, ¿no? En oración, eso estaría bueno que lo hagas en oración y con un corazón abierto y dispuesto a escuchar qué es lo que Dios quiere. No solamente escuchando tus pensamientos, sino escuchando lo que Dios dice a tu corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, queridos hermanos, me despido y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Dios los bendiga a todos.